Franco, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Ya, bien, vamos a ver ahora uno de los autores importantes, me refiero a Miguel de Montaigne. Es un gran autor que creó un género literario, ¿no? Conocemos, por ejemplo, ¿visualizas el archivo? Sí, profesor. Un momentito, a ver, hay un corte. Bien, el tema de hoy día corresponde a uno de los autores creadores de un nuevo género literario en el mundo del arte, como es el caso de la literatura. Entonces me refiero a Miguel de Montaigne. Veamos el perfil. Biografía: Miguel o Michael o Miguel de Montaigne, ¿no? Nació cerca de Burdeos el 28 de febrero de 1533 y murió el 13 de septiembre de 1592. Fue un filósofo, escritor, humanista, moralista y político del tardío Renacimiento francés, autor de ensayos. Mire, el Renacimiento ya es la nueva corriente literaria que surge después del medievalismo. Por ejemplo, la presencia y figura de Dante Alighieri, de Petrarca, de Boccaccio, etcétera. ¿Ven que hemos visto ya? Entonces, ¿por qué este autor no solamente es literato, sino que también es filósofo, político, un pensador del Renacimiento? El Renacimiento es una nueva corriente literaria después del medievalismo. Entonces el medievalismo termina y empieza el Renacimiento. Renacimiento quiere decir revalorar los ideales artísticos de la cultura greca romana. En palabras sencillas, eso significa valorar al hombre en toda su dimensión artística. Entonces aquí, ¿por qué es importante Miguel de Montaigne? Miguel de Montaigne es autor de ensayos, creador de ensayos. El ensayo es un género literario que tiene de crítica, que tiene de arte, que tiene de literatura y que tiene de didáctica, en un lenguaje muy acertado de carácter científico. Entonces, para el siglo XVI que vivió, ya era un aporte bastante nuevo en el campo de la literatura. Dice, y creador del género literario. El género literario creado por Miguel de Montaigne es el ensayo, conocido en la Edad Moderna como ensayo gracias al desarrollo de una corriente escéptica basándose en un viaje hacia su interior. Cuando dice escéptica, es no creer en aspectos fuera de lo que es el orden, por ejemplo, de las mitologías o el ámbito, por ejemplo, de la religión, sino es el hombre en su plenitud de creatividad. ¿Bien? Basándose en un viaje hacia su interior. Eso quiere decir un pensamiento bastante profundo. Hay que recordar que Francisco Bacon escribirá sus famosos ensayos desde un corte lógico experimental, inductivo. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Primero toman la experiencia para poder deducir el nuevo conocimiento que descubre. A eso se llama ensayo científico, a diferencia de Montaigne. Es otro autor importante también que lo van a ver en la universidad, ¿no? Francisco Bacon. Bien, a diferencia de Montaigne, quien los elabora desde un corte humanista y subjetivo. Entonces, Bacon es otro autor importante y en este caso, Montaigne, autor importante porque
Su ensayo abarca de lo que es el hombre desde el punto de vista del mundo interior. En cambio, Bacon es desde el punto de vista experimental. Ambos autores son importantes. Ambas corrientes también son importantes. Ahí, con el ensayo va surgiendo la explicación científica. ¿Bien? ¿Qué más? Su familia materna, de ascendencia judía portuguesa, provenía de judeos conversos, aragoneses, ¿no? Los López de Villanueva, documentados en la judería de Calatayud, 3 de los cuales fueron quemados por la Inquisición, incluido su bisabuelo, Pablo López, en 1491. La familia paterna de Michael, los Ebning, gozaba de una buena posición social y económica. Recibió de su padre Pierre Edin, alcalde de Burdeos, una educación a la vez tolerante y humanista. De acuerdo a su educación tolerante, desde muy niño fue enviado a convivir con los campesinos de una de las aldeas de su propiedad para que conociera la pobreza. En cuanto a la educación humanista, le despertaban eh, entonces tenemos ahí, a ver, en el archivo, una educación a la vez tolerante y humanista. De acuerdo a su educación tolerante, desde muy niño fue enviado a convivir con los campesinos de una aldea, de las aldeas de su propiedad, para que conociera la pobreza. En cuanto a la educación humanista, le despertaban siempre con música y para que aprendiese latín. Latín, ya, latín. Su padre contrató un tutor alemán que no hablaba francés y así no tuvo contacto con esta lengua durante sus primeros 8 años de vida. En latín fue su lengua materna, luego se le enseñó el griego y después que lo dominó por completo comenzó a escuchar francés. ¿Qué más? Entonces se le envió a la escuela de Burdeos y allí completó en solo 7 años los 12 años escolares. Se graduó después en leyes en la universidad. Fue un gran admirador de los clásicos greco-latinos, Virgilio, Séneca, Plutarco y Sócrates. El primero de ellos es un autor de la literatura italiana. Séneca es otro autor que no hemos visto, Plutarco también, y Sócrates es un filósofo griego, adquiriendo el humanismo como postura filosófica y política. Sus contactos familiares se granjearon al cargo de magistrado de la ciudad y en ese puesto conoció un colega que sería su gran amigo y corresponsal, Etienne de la Boite. Los siguientes 12 años los pasó en los tribunales. Durante la época de las guerras de religión, Montaigne, católico él mismo, pero con 2 hermanos protestantes, trató de ser un moderador y de contemporizar con los 2 bandos enfrentados. Las guerras de religión fueron una serie de enfrentamientos civiles que se desarrollaron en el Reino de Francia durante la segunda mitad del siglo XVI. Se distinguen hasta 8 guerras distintas, acontecidas como 1562 y 1598, si bien la violencia fue constante durante todo el periodo. Veamos, la detonante de las guerras de religión en Francia fueron las disputas religiosas entre católicos y protestantes, ¿no? Conocidos como hugonotes, exacerbadas por las disputas entre las casas nobiliarias que abanderaron estas facciones religiosas, en especial los Borbón y los Guisa. Bien, el conflicto acabó con la extinción de la dinastía Valois-Angulema y el ascenso al poder de Enrique IV de Borbón, que tras su conversión al catolicismo promulgó el Edicto de Nantes en 1598, garantizaba una cierta tolerancia religiosa hacia los protestantes. Sin embargo, los conflictos entre la corona y los hugonotes se reavivaron periódicamente hasta que el nieto de Enrique IV, Luis XIV, revocó tal tolerancia con el Edicto de Fontainebleau de 1685, proscribiendo toda religión excepto la católica, lo que provocó el exilio de más de 200.000 hugonetes. Bien, a Montaigne le respetaron como tolerante que era, así fue con el rey católico francés Enrique III y el protestante Enrique IV.
De 1580 a 1581 viajó por Francia, Alemania, Austria, Suiza e Italia, llevando un diario detallado donde describió episodios variados y las diferencias entre las religiones que atravesaba. Sin embargo, este escrito solo llegó a ser publicado hasta 1774 con el título Diario de viaje. Mientras estaba en Roma, en 1581 fue elegido alcalde de Burdeos. Su padre, Pierre Eichim, había sido ya alcalde de esta villa, que Michael regió hasta 1585, cuando intentó moderar las tensiones entre católicos y protestantes. Hacia el fin de su mandato, la peste asedió la ciudad. ¿Qué más? Cuando el rey Enrique IV, con quien él sostuvo siempre una relación amistosa, le invitó a la corte como consejero, tras haber renunciado al protestantismo a favor de obtener la corona francesa, convirtiéndose al catolicismo, bajo la célebre frase, ¿no? Paid bin in un neis. Coronándose en 1594, Montaigne se rehúsa a hacer el papel de un nuevo Platón en la corte del tirano Dionisio de Siracusa. La forma de declinar tan generosa proposición fue la siguiente: yo no he recibido jamás ninguna generosidad por parte de los reyes, que no he pedido ni mal merecido, ni he recibido paga alguna por los pasos que he dado en su servicio. Soy, Sire, tan rico como me imagino. Bien, entonces, este desdeño hacia el rey, quien convirtió a París en la capital de Francia y fue el fundador de la dinastía de los Borbón, se explica por su formación humanista que le exige ser de una sola pieza, sin jugar con su fe, solo por una posición política o por riqueza. ¿Ven? Pensamiento. Miguel de Montaigne o Michael de Montaigne constituye uno de los pensadores de mayor influencia de la historia. Sin embargo, se le ha considerado históricamente más como literato, ahí resaltamos, miren, más como literato que como pensador propiamente dicho, quizás principalmente por atribuírsele a él la invención del género ensayístico, pero es precisamente ese género, su método, al fin y al cabo, el que nos da las pistas para rastrear su pensamiento. Bien, ahí está el detalle. Es el creador del ensayo. El ensayo es un prototipo, ¿qué es prototipo? Prototipo en palabras sencillas significa modelo, ejemplo. Por ejemplo, para razonamiento verbal, un sinónimo de prototipo es ejemplo, modelo, paradigma. ¿De acuerdo? Un intento, un experimento. Montaigne no escribe un tratado o unos principios, no sienta cátedra, no es detentor de la verdad. No persigue certezas, sino que pone en entredicho las verdades de su tiempo, los conocimientos como algo absoluto. Es un escéptico que no niega, sino duda. La duda de Montaigne no persigue refutar ninguna tesis anterior a él, sino criticar el fácil dogmatismo que afecta a todos los aspectos de la cultura, ciencia, filosofía, política y religión, y las consecuencias a las que nos conduce y de las que él es testigo en la Europa de su tiempo, como el fanatismo y la guerra. Dice, como gran admirador de los clásicos como Virgilio, Séneca, Plutarco y Sócrates, Montaigne adquirió un humanismo que prefería al escolastismo. Esto le llevó en su madurez a desarrollar estudios de sí mismo, un estudio de sí mismo, una búsqueda interior. ¿Cuál Sócrates o Séneca? Para reconocerse y entenderse mejor. Montaigne relaciona pensamientos de la antigüedad, como el escepticismo, que lo lleva hacia un lado muy particular y personal, conjugándolo con el empirismo, pues de acuerdo a sus experiencias se interesa por la atención al hombre, naciendo los primeros puntos de vista antropológicos modernos. Entonces, miren, el escolastismo es una corriente, ¿no?, del pensamiento filosófico.
Y cuando dice escepticismo, el escepticismo es no creer en una determinada doctrina. Escéptico, en palabras sencillas, es el quien no cree. Pero escépticos en forma general no las hay, porque el hombre tiene que creer en algo, en algo. Nosotros los hombres creemos, pero quiere decir que el escepticismo de Montaigne va a una sola función, o llámese a las tendencias, básicamente, de repente, de la época medieval, ¿no? Sino que le está dando auge al pensamiento del hombre en sí, en toda su plenitud. Por ejemplo, él no comulga con Aristóteles, ¿no? Ni con Platón, pero sí con Sócrates. Ahí está la diferencia. Cada filósofo tiene su punto de vista. Y cuando dice empirismo, lo empírico, para razonamiento verbal, diríamos, el que abarca sin un conocimiento científico, sin una base científica, sin una prueba, por simple deducción, pues empirismo, pues de acuerdo a sus experiencias, se interesa por la atención al hombre, el hombre naciendo los primeros puntos de vista antropológicos modernos. El Renacimiento revalora en toda su plenitud al hombre, en sí. El mundo griego manifestó la plenitud de su creación artística al hombre en toda su dimensión frente al universo, sin descuidar la creencia en sus dioses. Y en la época medieval no fue así. Todo es Dios y la Iglesia Católica. Entonces, en Montaigne la dimensión de pensamiento es distinta. Finalmente, Montaigne aspiraba a conocerse a sí mismo, pero sabía que para ello necesaria es la experiencia para saber cualquier cosa. Así expresó en su obra Ensayos: quiero que me vea en mi forma simple, natural y ordinaria, sin contención ni artificio, pues yo soy el objeto de mi libro. Bien, el proyecto de Montaigne era mostrarse sin máscaras, sobrepasar los artificios, para desvelar su yo más íntimo en su esencial desnudez. Montaigne, en ese estudio interior, retorna aspectos de los escépticos de la antigüedad. No se pregunta por el hombre en sí, sino por su conocimiento. ¿Qué sé yo? Esta pregunta, ¿qué sé yo?, ha salido de su estudio del pirronismo y la usa para evitar el dogmatismo de su época. El pirronismo es una corriente filosófica ya plasmada en el mundo griego, donde él habita y menciona a la duda como una manera de reconocerse como parte de la naturaleza, siendo entonces de verdad un individuo que vive en un patrón en los que por la condición nunca acabamos de encajar. ¿Qué más? El pirronismo es una corriente escéptica nacida en la antigüedad, la cual está inspirada en la legendaria figura, ¿no?, de Mirón, ¿no?, de Mirón, y fue desarrollada por Eredemo de Caosio, ¿bien?, y dada a conocer posteriormente a través de los escritos de Sexto Empírico, a mediados del siglo II después de Cristo. Los pirrónicos se enfrentaron tanto a los dogmáticos como a los académicos. Los dogmáticos sostienen con creencias que el conocimiento humano puede ser indescriptible, pero se puede lograr alcanzar una certeza absoluta. En cambio, los académicos sostienen mediante el análisis que la certeza absoluta alegada por los dogmáticos es inalcanzable y creen que el hombre solo puede alcanzar cierta información más o menos probable, ¿no? Entonces, los persónicos, por ejemplo, en Isidermo de Cronosos, Sexto Empírico, y Pirrón de Elis. Pirrón, un pensador filosófico. ¿Bien? Entonces, tenemos algunos aspectos. Montaigne, por su parte, cree que vivir de acuerdo a la naturaleza nos da la idea de tomar la que la naturaleza nos ofrece y disfrutar del placer con moderación, y así lograr de los otros el controlar las posiciones y los ambos
erradicar falsos temores. Aunque Montaigne se cuestiona sobre las creencias de su tiempo y pone en duda además la capacidad de la razón para alcanzar la verdad, no pretende sustituir las doctrinas anteriores por la suya propia en un acto muy propio de tolerancia. Solamente pretende mostrar el camino que él mismo ha seguido y exponer lo que ha ido encontrando de una manera poco sistemática, pues el humanismo ha puesto de relieve la condición individual del hombre y de cómo deberá resolver los problemas que se le van presentando sin contar con certezas ni con apoyos divinos. Es así que fue como él mismo se tomó por objeto de estudio en su principal trabajo, los ensayos, essays, en lengua francesa, una lección de tolerancia que representan un poderoso instrumento contra el dogmatismo y que comenzó a escribir en 1571, a la edad de 38 años, cuando se retiró de su castillo. Bien, los ensayos de Miguel de Montaigne, diario de viaje a Italia. La obra Ensayos de Michel Eriquet de Montaigne son la obra cumbre del pensamiento humanista francés del siglo XVI. Los ensayos. Montaigne inicia la redacción de esta obra que le ocupará hasta la fecha en su muerte en 1592. 2 años antes había vendido su puesto como consejero del Parlamento de Burdeos para retirarse a su castillo en el Périgord. Los ensayos se alimentan tanto de su experiencia personal como de sus lecturas humanísticas, que hace en su biblioteca privada de la torre de su residencia. Montaigne publica los libros primero y segundo en Burdeos en 1580 y luego los completa y adjunta un tercer libro en la edición parisina de 1588. Continúa luego ampliando su texto de cara a una nueva edición. De este trabajo han quedado 2 testigos a veces divergentes. Un ejemplar de los ensayos plagado de correcciones manuscritas del propio Montaigne, el llamado ejemplar de Burdeos y la edición póstuma de 1595. Bien. Entonces, hay más información sobre lo que es Miguel de Montaigne. Entonces, quiero retomar esto. Estamos viendo la figura de Montaigne más como un pensador filosófico, aunque el material lo dice que es más literario. Pero ¿por qué es importante en literatura Miguel de Montaigne? Miguel de Montaigne es importante en la literatura justamente porque crea y enfatiza y plasma, diseña un nuevo género literario, que es el ensayo. El ensayo, una de las características de cualquier ensayo es que es un lenguaje elegante, un lenguaje comprensible, un lenguaje crítico, y desde donde la didáctica empieza a plasmarse. Eso es un ensayo. Bien, entonces, desde ese punto de vista, pues que hay aspectos en lo que, para encontrarse a sí mismo. Mire, Dante Alighieri, su obra La Divina Comedia, está en coherencia al pensamiento cristiano, al pensamiento bíblico, a la teología cristiana. O sea, es un enfoque de la época medieval, pero filosóficamente abarca el ámbito de el creador, ¿no?, de las enseñanzas bíblicas. En Miguel de Montaigne no es así. Es el hombre en sí, solo el hombre frente al universo donde tiene que desplegar su pensamiento. Es otro nuevo rumbo de poder entender la cultura, ¿no? Entonces, básicamente podemos señalar algunos aspectos. Este desorden se debe también al propio modo de escribir los ensayos. Montaigne pensaba en voz alta y un secretario, existieron 3 sucesivas, tomaba nota del dictado. Al preferir antes que la organización didáctica y que a la retórica de los pedantes, apuesta por prosa abigarrada y diversa. Los 107 ensayos sorprenden por esta razón por su variedad.
Miguel de Montaigne compuso un promedio de 107 ensayos. Estamos hablando del hombre de la época del siglo XVI. Y para poder retomar, ampliar esto, saliéndome un poquito del tema de la diapositiva, el hombre clásico del siglo XIII, XIV, XV, XVI era un hombre básicamente, como diríamos, una especie de robot que tenía toda la información y la sabiduría en el cerebro. Puesto que Miguel de Montaigne no fue pobre, no fue culto, tenía riqueza, tenía apoyo económico para poder viajar, para poder estudiar, formarse, y eso obedeció que tenía una amplia formación académica y crea pues un nuevo estilo literario, ¿no? O mejor dicho, un nuevo género literario. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no? Y va también la dimensión de amplitud cuando hablamos de 107 ensayos, ¿no? Entonces, el ensayo es producto de una imaginación amplia, de una observación para poder desarrollar la crítica y bosquejar el pensamiento cada uno. Bien, entonces dice, los 107 ensayos sorprenden por esta razón, por su variedad y por los contrastes que contienen. Si los más breves, especialmente en el libro primero, son solamente notas de lectura que justaponen en 1 o 2 páginas algunas anécdotas comentadas. Brevemente, otras forman auténticos ensayos filosóficos de inspiración estoica, porque filosofar es aprender a morir. Ensayo primero 20, o escéptico, apología de racional 21. Ensayo 2 y 11, 12. Y cada vez más llenos de confidencias personales empíricas sobre la vanidad. Ensayo tercero 9. O sobre la experiencia. Ensayos tercero al 13. Bien. Entonces, ¿qué más podemos hablar de Miguel de Montaigne? A la variedad de formas corresponde la de temas. Montaigne afirmando, hablar sin preocupación de todo lo que se presenta ante su fantasía. Pasa sin transición de los caníbales a los mandados divinos, de los olores a las oraciones. Algunos títulos engañosos esconden los capítulos más audaces. Costumbre de la isla de Xea. Discute la legitimidad del suicidio. Sobre el parecido de los hijos como los padres. Ataca a los médicos sobre unos versos de Virgilio. Incluye las confesiones de Montaigne acerca de su experiencia sobre el amor y la sexualidad, sobre las marcas. Denuncia la barbarie de los conquistadores europeos. Son también muy diversas las innumerables fuentes que Montaigne opone. Las autoridades tradicionales del humanismo o su experiencia individual. Si Plutarco y Séneca son sus autores predilectos, no por ello deja de lado a historiadores y poetas. Cientos de citas en prosa o en verso, en francés y en latín, a menudo hábilmente modificadas, componen un texto a muchas voces. Bien, entonces desde ese punto de vista estamos viendo que Miguel de Montaigne manifiesta en su ensayo la dimensión de creatividad del hombre, de su pensamiento del yo, donde no hay una referencia a un Dios, a Dios como o inspiración divina, como en la época medieval, de Dante y los años posteriores, es el hombre que crea que se enfrenta a una realidad compleja y difícil, aún tratándonos de protegernos del frío, por decir. Pero la dimensión es amplia. Que básicamente Montaigne, en todo su contexto, es una especie de razonamiento lógico, ¿no? Donde está presente las inferencias para poder deducirlas. ¿Ya? Entonces, dice,
sea cual sea el tema tratado, el objetivo buscado es el conocimiento de sí mismo, la evaluación de su propio juicio, la profundización de sus inclinaciones. Últimamente que me retire a mi casa, librándome en la medida de lo posible de mezclarme en otra casa que no sea pasar en reposo y apartado lo poco que me queda de vida. Me parece que no puedo hacerlo mayor favor a mi espíritu que el de dejarlo ocioso, para que se mantenga por sí mismo y que se detenga y se siente en sí. Más allá de ese proyecto sin precedentes que nos desvela los gustos y opiniones de un gentil hombre provinciano, perigordino del siglo XVI, así como sus costumbres y manías. Más secretas, el genio de Montaigne consiste en iluminar la dimensión universal de ese autorretrato en la medida en la que todo hombre lleva la forma entera de la condición humana. La puesta en marcha del precepto socrático, conócete a ti mismo, y del precepto de Séneca, es necesaria la experiencia para saber cualquier cosa, desembocando en una vertiginosa exploración de los enigmas de nuestra condición, en su miseria, su vanidad, su inconstancia, pero también en su dignidad. Entonces, ahí está lo grandioso de Montaigne, es el hombre en sí, el hombre en toda su plenitud de creatividad y de pensamiento. Entonces, claro que, a ver, unos instantes voy a volver a retomar. Sander, ¿me está escuchando la clase? Profe. Estoy haciendo referencia. Muy bien, está atento entonces. Ahí voy a retomar. Ya, retomo el texto. Mire, explico. Cada autor es importante. Entonces, pero cada autor es importante que trasciende en la literatura universal o en la crítica literaria. No porque Miguel de Montaigne surge con un nuevo género, se va a dejar de lado la importancia de otro autor, llámese de Virgilio, llámese de Horacio, llámese de Ovidio o Dante Alighieri, cada uno en su época y con su obra literaria. Entonces, Dante escribió según la cosmovisión, según el conocimiento bíblico cristiano del mundo, que también es una filosofía. Miguel de Montaigne escribe desde un punto de vista del hombre, que también es importante. Es importante. La dimensión del hombre para sí mismo. Por eso él adopta el caso de Platón, ¿no? O el caso de Sócrates, cuando dice, conócete a ti mismo. En ese ámbito está el hombre en sí, entonces plenitud. Bien, entonces, cuando dices, conócete a ti mismo, ese es muy importante. Hoy en día, por ejemplo, en el mundo de los managers o de liderazgo, eso es importante, conocerse uno mismo. ¿Qué puedes hacer? ¿A dónde vas? ¿Qué habilidades tienes? Es fabuloso eso, ¿no? Es importante eso, que trasciende en el tiempo. ¿Ah? Si uno se conoce a sí mismo, pues va a solucionar muchos de sus problemas y para poder desarrollar a plenitud la meta que uno tiene, ¿no? Entonces, muchos cometen un error en el campo donde no tienen las condiciones necesarias. Por ejemplo, ¿no? Si uno no tiene condiciones deportivas, ¿no? Y las facilidades necesarias y las relaciones en el mundo deportivo, ¿cuántos muchachos y jóvenes sueñan ser como Messi o como Ronaldo o como cualquier otro jugador, ¿no? Del caso peruano, por ejemplo, Guerrero, Farfán, ¿cuántos niños no sueñan? Pero es absurdo, muchos no van a llegar, no van a llegar a ese ámbito. Claro, una cosa es querer y pocos llegarán. Entonces ahí radica conoce a ti mismo, ¿no? Entonces acá pongo un ejemplo bien claro para poder ampliar. Yo conocí a un niño que era un zurdo peligrosísimo.
el balón que llegaba a su pie era gol, puntero, zurdo, peligroso, aliancista, ¿no? Y su colegio llegó a campeonar a nivel de Lima Metropolitana, jugador estrella. Entonces, el niño quiso llegar a la profesional de la Alianza Lima, su equipo favorito. Pero ¿qué pasaba? Cuando quisieron matricularlo, les estoy hablando 25 años atrás, le dijeron, no, usted tiene que pagar una prima de 1.500 y cada mes es 330 soles. El niño pobre. Entonces ahí se frustraba, ¿no? Un valor del deporte nacional. Entonces, es importante conocerse a sí mismo para no llegar, digamos, a las desavenencias de la vida, conocerse a sí mismo, en qué campo uno puede desarrollar más, en qué puede desenvolverse mejor, importante. Ahora, en el caso de Séneca, ¿no? Es necesario la experiencia para saber cualquier cosa. Importante, pero no en todo caso. Por ejemplo, yo les digo, ¿no? Un chofer hablaba torpemente. Si no te pasa un accidente, no vas a aprender, pero ahí es que en todo no puedes tener experiencia. Ahora, criticándolo un poquito a Séneca, no todo se va a saber por la experiencia, que la experiencia es importante, no dudo de Séneca, yo. Lo importante es, pero no siempre la experiencia te va a dar a conocer. ¿Saben por qué? Si tú manejas un automóvil y manejas a la deriva sin precaución, chocas o matas o te matas, no hay una segunda oportunidad. Entonces el fundamento de Séneca, tu experiencia, ya te llevó al más allá, a la otra vida espiritual, dependiendo de tu formación. En el tránsito no hay segunda oportunidad. Tienes que aprenderlo primero. Ahí, pero en otro campo sí puede ser. En otro campo, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Presentarse a una universidad, a la UNI, por ejemplo, que necesitan alto puntaje, ¿no? Prepárate. Eso no necesita experiencia. Tú sabes que ahí tienes que dominar física, química, matemática, razonamiento verbal, base 20, para poder ingresar. Porque te estás midiendo con los mejores exalumnos de los colegios. Eso es importante. O para poder lograr ingresar a San Marcos. Tú te enfrentas a 40, 39 tienes que eliminarlo para lograr una vacante en San Marcos. Sumamos 40. Tú eres uno de los 40. A los 39, 38 tienes que eliminarlo. Ganarle en el examen para lograr una vacante. Ahí ya no hay experiencia. Tú sabes y lo sabe la gente. Entonces, en el caso de Séneca, solo en algunas cosas la experiencia. Que la experiencia es importante. Importantísima. Entonces, mire, esa es una manera de filosofar un poco y más la enseñanza de Montaigne, su ensayo está en función a eso como lo estamos haciendo ahora. Veamos el siguiente. Finalmente, sus ensayos tienen también un fin pedagógico. ¿Qué es la pedagogía? La pedagogía es la disciplina que enseña, que se dedica a la enseñanza y al aprendizaje. Aboga por la templanza y la prudencia y apuesta por la moderación en los placeres y en la sugestión de los vicios, pero no supresión por la ignorancia o miedo. Lógico, eso es muy importante. Mira, finalmente sus ensayos tienen también un fin pedagógico. No es que sea profesor, no es que pensemos que haya sido profesor Montaigne, no, pero pedagógicamente, a donde indirectamente es el ámbito pedagógico, te enseña. ¿Qué dice? Aboga por la templanza. ¿Quién es el que cultiva la templanza? El que es moderado, reservado, no exagera en ninguna cosa, y la prudencia, tener tino y cuidado, y apuesta por la moderación en los placeres. El quien excede en placeres va a terminar mal. Los placeres deben ser medidos en la conducta del hombre y en la supresión de los vicios. Ni en los vicios, mire. Entonces Montaigne, inclusive en los vicios, el quien exagera en los licor o exagera en el campo del amor, va a terminar mal. Todo debe ser moderado. Miren, los esquimales, los hombres de la Alaska, de esos hombres que viven en pura nieve, los esquimales, de esas diferentes tribus,
sin primaria, sin secundaria, sin universidad, ya tenían una formación filosófica. Ellos, pero ¿saben qué dicen? De la riqueza animal no se debe cazar por cazar. Caza lo que necesariamente necesitas para comer. Pero el hombre moderno no hace eso. El hombre blanco, cuando llegó a las grandes praderas, cuando en el siglo XVI llegan los hombres de Europa, ¿qué hizo el hombre? Habían miles y miles de búfalos. El hombre blanco por deporte mataba. Entonces ahí no tenían templanza ni prudencia. ¿No? Exageraban en los vicios. Por eso dice acá, pero no supresión por ignorancia o miedo. La ignorancia es un mal, entonces debemos de evitar el mal. Entonces, el ensayo ahonda el pensamiento básicamente crítico, ¿no? De la persona que lo lee. Prosigo. Sino por conocimiento y por las consecuencias dañinas que nos puede suponer cualquier cosa en exceso. Dice un dicho popular que todo en exceso hace daño. No caer en el exceso. Todo en exceso hace daño. La pretensión de Montaigne es la supresión de la actitud presuntuosa. O sea, suprime ser presuntuoso, ¿no? Por ejemplo, un futbolista, ¿cuánto tiempo va a durar? Va a durar poco tiempo. Y en ese tiempo los que son famosos tienen mucho dinero o ganan mucho dinero, ¿no? Pero cuando llegan a 40, 50 años ya no tiene